Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, distintos horarios, mismo espíritu. Aquí estamos online en la celebración de lo que en Alicante hemos llamado la Semana de la Mujer Escritora. Bueno, desde 2016 la Biblioteca Nacional de España bueno, instituyó el Día de la Mujer Escritora, que sería el primer lunes después de la celebración de Santa Teresa de Jesús. En esta ocasión era el lunes 16 y nosotros llevamos pues desde ese día en el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti, celebrando lo que hemos alargado para que sea una semana de la mujer escritora. El lunes dedicamos la atención a la narrativa y lo hicimos de la mano de Clara Obligado. Ayer estuvimos hablando de poesía con Aurora Luque y hoy le toca el turno al teatro. Y para ello, pues vamos a entablar una conversación en torno a un libro publicado el año pasado que reúne diversos trabajos de investigación y también una antología de piezas teatrales latinoamericanas que recrean el mito de Antígona. Bueno, yo solamente quiero recordar para ubicarnos en este conversatorio que esa historia de Antígona, tal como la presenta la tragedia de Sófocles, es terrible, porque es una mujer que se enfrenta al poder, al rey Creonte, que ha ordenado que el cuerpo de Polinices, perdón, no sea enterrado. Ella entierra a su hermano porque cree que es lo justo y es castigada. Y lo que nos reúne hoy es la constatación de que este mito, tan transitado, por otra parte, por el teatro de todos los tiempos, pues lamentablemente está muy presente en la realidad de América Latina. Las desapariciones de las dictaduras de los años 70, las muertes provocadas por grupos terroristas, la violencia feroz del narcotráfico ha dejado a muchas mujeres que claman todavía por enterrar a sus muertos, y el teatro, que es el arte más comprometido con su propio contexto, pues se ha hecho eco de estas problemáticas. Así que para hablar de este libro, Antígonas de América Latina, poéticas y políticas en diálogo, tenemos la suerte de contar con sus editoras y con dos grandes especialistas en los temas abordados en el volumen. Voy a hacer una presentación brevísima de cada uno de los cuatro intervinientes hoy. eh, en orden de intervención, además, y teniendo en cuenta que a lo largo de la charla, pues por distintos motivos, algunas personas irán entrando y saliendo del Meet, pero, pero creo que al final vamos a conseguir una presentación muy interesante. Bueno, aunque algún día tenemos que invitar a Karin Chirinos también en su condición de escritora, por ejemplo, con este poemario de Arqueología de la ausencia, hoy está aquí en calidad de investigadora, profesora de la Universidad de Roma La Sapienza, especialista, entre otras cosas, en teatro femenino hispanoamericano contemporáneo. Su tesis doctoral tuvo como tema precisamente la reescritura en femenino de Antígona en el teatro hispanoamericano contemporáneo. De ella surgió el ensayo Antígonas del siglo XXI, Poéticas del duelo y performatividad queer en el teatro femenino hispanoamericano contemporáneo del 2019, y va a ser ella quien se encargue de abrir el diálogo presentándonos los orígenes y el contenido de este proyecto. De todas maneras, yo, como os digo, voy a presentar muy rápidamente también al resto de los participantes y enseguida le doy la palabra a Karin. Bueno, creo que todos conocéis a las personas que dialogarán a continuación, a Sandra Lorenzano de la Universidad Nacional Autónoma de México y a Jorge Dubati de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo resumir el currículum de Sandra y de Jorge? Bueno, a ver, Sandra, narradora, poeta, ensayista, argentina-mexicana, doctora en letras por la UNAM. Actualmente, Sara, me corriges, de momento creo que estás todavía de directora de Cultura y Comunicación de Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM y también de coordinadora del proyecto Cultura y Migración, creo que era el que te referías antes fuera de micrófono, organizado por la UNAM, UNESCO y la Universidad Autónoma de Madrid. Eh,
habría que citar por lo menos algún librito de creación literaria de Sandra, ¿no? Algún libro de poesía, no sé, Vestigios de 2010 o Herencia de 2019, en novela, Fuga mi menor, eh, La estirpe del silencio de 2015, El día que no fue de 2019, y y sí me interesaría mucho citar algunos trabajos de investigación que están muy vinculados a esta problemática de la relación entre la literatura y el contexto de América Latina. Pensemos, por ejemplo, en Escrituras de sobrevivencia, Narrativa argentina y dictadura, de 2001, Mm. o Expresiones culturales y de género, de 2006, ¿no? Quizá para ubicarnos también en este compromiso que no solamente se da en su labor eh, de gerencia, podríamos decir, de transferencia de conocimiento, sino también de investigación. Y bueno, sin extenderme en la amplia trayectoria de Jorge, digamos muy rápidamente que es catedrático de Historia del Teatro Universal y director del Instituto de Artes del Espectáculo, Raúl Castañino, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Creo que le gustará que diga que es fundador y director desde 2001 de la activísima Escuela de Espectadores de Buenos Aires, pero también a partir de aquí de escuelas en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Colombia, en Costa Rica, en España, en Francia. Bueno, la ventaja es que ahora podemos seguir también esas escuelas en buena medida online, así que es una gozada seguirle los pasos a, a estos espectadores tan activos en tantas partes de América Latina. Autor de más de 100 volúmenes, cómo resumir los trabajos de Jorge Dubati sobre el teatro, ensayos, antologías, ediciones sobre teatro argentino, sobre teatro universal, sobre teatro latinoamericano, por supuesto, sobre la relación entre el teatro y las artes. Yo sí querría citar dos trabajos de Jorge porque creo que están muy vinculados. De hecho, el propio Jorge tiene un artículo también en este libro que vamos a citar, a lo que vamos a comentar. Los tres tomos de la filosofía del teatro y teatro y territorialidad, Ujú. Muy porque bien. buena parte de los trabajos que aparecen también en el volumen tienen que ver precisamente con estos conceptos que ha ido acuñando Jorge en torno a estas problemáticas, que nos ayudan mucho a entender por qué una Antígona peruana, una Antígona chilena o una Antígona mexicana. Entonces creo que eh, para ubicar al público en esta línea, quizá estos dos de los muchísimos trabajos que tiene Dubati podrían citarse. Y como os decía, se nos unirá por el camino Emilia Perassi, de la Universidad de Torino, de quien me gustaría destacar hoy dos líneas de investigación, una vinculada al proceso de identidad de América Latina, pero en relación con los estudios de género, a la que pertenecería, por ejemplo, la coedición de libros como Mujeres en el umbral, la iniciación femenina en las escritoras hispánicas o Mujeres y emancipación de la América Latina y el Caribe en los siglos XIX y XX. Y otra línea que creo que también tiene mucho que ver con esta literatura vinculada a Antígona, que sería la literatura del testimonio. Mm. Durante bastante tiempo ha llevado un proyecto de investigación nacional que precisamente tenía que ver con la literatura del testimonio en el Cono Sur y además preside un centro de investigación, Miralab, sobre memoria, imaginario y representación en la Universidad de Milán y coordina una red científica que reúne 19 universidades de América Latina en torno a esta cuestión de la literatura y el testimonio. Así que bueno, nos va a servir muy bien, Emilia, para cerrar esta charla. Bueno, pues voy dando la palabra, Karin, si quieres, pues puedes explicarnos un poquito esto del origen de un libro que como Vale. nos hace sufrir, pero como nos hace disfrutar también, ¿eh? Bueno, buenas tardes primero que nada y buenos días a los que están por esta parte del hemisferio, ¿no? Gracias a Beatriz por el espacio y gracias a mis maestros, a Sandra, al profesor Dubati, que es la luz que ha iluminado mis estudios siempre, y a Emilia, que se va a unir a nosotros, y sobre todo al Centro Benedetti, ¿no? Por darnos este espacio. Bueno, yo sí voy a hablar sobre el origen de lo que fue el libro al inicio,
voy a empezar a compartir un poquito pantalla porque me he preparado para esto. Y empiezo así, ¿no? Antígonas del siglo XXI, poéticas y políticas en diálogo, el origen, que es el libro del cual vamos a hablar. Decimos que básicamente el origen de este libro nace de, más allá del el trabajo científico y académico, fue un trabajo de verdad de mucha sororidad. Y lo tengo que repetir porque después de que se dio la tesis de investigación que tenía como objetivo, y ahora lo voy a decir, el investigar por qué esa repetición, por qué esa iteración de Antígonas, de las reescrituras, perdón, de Antígona en América Hispánica, a firma de mujer, surgió un clima con las mismas dramaturgas y con otras profesoras como Sandra, Emilia, y bueno, también después se unió el profesor Dubati, para sacar en un segundo momento lo que fue el volumen del cual vamos a hablar, ¿no? Yo básicamente ahora quería hablaros de esto, ¿no? Difundir los objetivos de mi intervención era un poco encuadrar la presentación, la génesis de este libro, ¿no? Que serían difundir los resultados de la tesis realizada en la Universidad Tor Vergata, ¿no? La reescritura femenina de Antígona en el teatro hispanoamericano contemporáneo, donde se demuestra que en América Latina se ha gestado un nuevo modo de teatro, un teatro performativo liminal que hunde sus raíces en las actuales poéticas del duelo desarrolladas en todo el continente, desde finales del siglo XX hasta hoy, ¿no? Un teatro donde lo no occidental se exhibe por reacción frente a los nuevos mitos del capitalismo, con oportunidades para todos, ¿no? Donde los imaginarios que la cultura dominante trata de ocultar y marginar piden y toman la palabra. Un teatro donde renace una Antígona queer, para ponerla al español, ¿verdad? Abyecta, que en alianza con otros seres abyectos, ¿verdad? Es capaz, abyectos, invisibles, ¿verdad? Es capaz de performar su destino como un cuerpo que importa. De hecho, se encontraron durante la investigación 23 reescrituras femeninas de esta figura, entre 1968 con Serena Helfgott a 2018, ¿no? Con Ángela Mesa en Perú. Otro de los indicadores que tuve o tomo en primer lugar, ¿verdad? Fueron demostrar cómo y por qué Antígona del Ditirambo en el 442 antes de Cristo o 441 porque la data no es exacta antes de Cristo, escrita por Sófocles, renace en América Latina en el siglo XXI, ¿no? Analizar la transposición de las claves líricas de las dramaturgas del siglo XXI en claves dramáticas trágicas. Analizar cómo en la semiosis, o sea, los procesos y las actividades que involucran a los signos, archivos y repertorios, de los juegos intertextuales, los elementos sígnicos forman parte de la reescritura y colaboran en el montaje de la puesta en escena, ¿no? Para esto era en general. Partimos un poco, no me voy a profundizar en esto, pero fue un poco la escritura del hipotexto, del argumento, ¿no? Sabemos cuáles son los personajes de la tragedia, un poco el argumento, ¿verdad? Tenemos una Antígona, una hija que es la hija de Edipo, Ismenes, la hermana. Después tenemos a Edipo, ¿verdad? A Eteocles, ¿verdad? Creonte, que es el tío de Antígona, Eisben y Eurídice, que es la esposa tía de Creonte, la reina, Hemón, que es el hijo de Creonte y Eurídice, prometido de Antígona, y después tenemos el adivino Tiresias, ¿no? El anciano ciego, un guardián, un mensajero y el coro de los ancianos. No me voy a detener en esta parte, bueno, y después está el jefe, el director del coro, que era el corifeo en la tragedia griega, ¿no? Cómo estaba dividida, presento cómo estaba dividida, esto es parte de la presentación del libro. Esta tragedia, obviamente, esta estructura va a ser completamente cambiada, ¿verdad? En las nuevas reescrituras y ahora lo vamos a ver. El argumento, un poco Beatriz ya lo había anunciado, como se sabe en la tragedia de Sófocles, ¿verdad? Antígona, a pesar de que creó un rey de Tebas, que es su tío, ¿verdad? Hermano de su madre, prohíbe que se celebren las honras fúnebres de su hermano Polinices en cuanto traidor porque ha atacado a Tebas, ¿verdad? Urde la consumación de la sepultura,
pues para ella la ley de los dioses que la obliga a inhumar los restos de su pariente es superior a la ley del Estado. Ante esto, Creón, el tío y rey, apresa a Antígona y la condena a ser sepultada en vida. Pero antes de ser asesinada, ella se ahorca y Hemón, primo y prometido, hijo de Creón y enamorado de Antígona, al verla sin vida se suicida. Cuando Eurídice, madre de Hemón y esposa de Creón, se entera de su hijo, que su hijo está muerto, igualmente se quita la vida y al final Creón, ante el sino de su tragedia, cavila en soledad y al borde de la locura. Para entender la Antígona de Sófocles es necesario tener en cuenta la importancia que los griegos daban al derecho familiar en general y a la necesidad de dar sepultura a sus muertos, ¿no? Porque era el ingreso al reino de Hades en particular. Después paso ya detenidamente a, a algunas líneas que me llevaron a la investigación. Primero que nada fue la constatación de un vasto número de reescrituras de esta figura clásica por parte de dramaturgas hispanoamericanas durante los últimos años del siglo XX, ¿verdad? Y las primeras décadas del presente siglo XXI, ¿verdad? 23 obras de teatro, todas de autoría femenina. Algunos libros, voy a pasar esto para que veamos aquí, porque aquí también está, lo explico mejor así. Algunos estudios preliminares que fueron la base para mi investigación, ¿verdad? Fueron sobre todo, obviamente, el libro de George Steiner, ¿verdad? Donde presenta, perdona que hay un error, 40 antígonas desde el 700 hasta la mitad del 900, ¿no? En Occidente. Sin embargo, George Steiner no presentaba ninguna antígona que fuera hispanoamericana, ¿verdad? Otros libros que tuve que revisar para llegar a formar el corpus de estudio, ¿verdad? Fueron dos libros que fueron publicados en 2008. Uno donde además el profesor Tubati participa, ¿no? Es uno argentino que es Antígona, una tragedia latinoamericana de Rómulo Pianacci. Y el otro español, ¿verdad? Es argentino. Y el otro que es español, Antígonas, mito y personaje de Vicente Bañuls y Patricia Crespo. Otros estudios sobre Antígona, ¿verdad? Son Madres en Duelo, Antígona en Cor, Feminist Reading Antígona, Nostra Sorella Antígona, ¿verdad? Y La Hora de Antígona, Dal Nazismo a Gianni di Piombo, ¿no? De Sotra Fornaro. Este era un poco para ver el panorama de que este personaje, el mito de Antígona, es un personaje recurrente y que en diferentes momentos de la historia, sobre todo si pensamos, como lo decía, y no me voy a detener, en Bertolt Brecht, ¿verdad? O Anhui, serán sobre todo enfocados con las víctimas del Holocausto, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Siempre el mito Antígona, este sujeto disidente que rompe las reglas, va a ser retomado como un personaje mítico, ¿no? En diferentes momentos de la historia. Pero ¿cómo es tomada en América Latina, ¿no? En América Latina llego a las dramaturgas hispanoamericanas por otra vertiente y ¿por qué? Lo explico. Porque las dramaturgas del corpo de estudio, mientras yo las estoy estudiando, me doy cuenta que no son solo dramaturgas, son dramaturgas, activistas y son también docentes universitarias. Y son activistas del feminismo, ¿no? De qué feminismo? De la tercera ola del feminismo interseccional, ¿no? En el cual una de sus principales teóricas es la filósofa postestructuralista Judith Butler, ¿no? Quien en el volumen de 2000, Antígona's Claim, o El grito de Antígona, ¿verdad? Propone una interpretación de Antígona donde describe el personaje Sofocleo como representante queer por excelencia. Un cuerpo vulnerable, pues todos los cuerpos humanos son vulnerables por estar expuestos a la violencia y a la muerte. Sin embargo, como explica Butler, la vulnerabilidad y la coerización de la vida de Antígona, performada así por ser el producto de una relación incestuosa que viola las normas de parentesco y por usar un lenguaje masculino para reivindicar su acto, haber sepultado el cuerpo de su hermano Polinices. Aquí hago una paréntesis, a lo mejor no lo había explicado, ¿verdad? Antígona, Ecleotes, ¿verdad? Polinices e Ismenes, Eteocles y Ismenes, los cuatro hermanos son hijos de Edipo con Yocasta.
que sin saber, eso es otra tragedia, ¿verdad? Edipo en Colono, sin saber que era su madre, ¿verdad? Después de otra tragedia, asesina a su padre y como premio se casa o le es ofrecida Yocasta. Se casa con ella, bueno, se une a ella y tiene 4 hijos. Estos 4 hijos son hijos del incesto. Él, al descubrir en otra tragedia que ha engendrado 4 hijos con su madre, se arranca los ojos, ¿no? Y será Edipo a Colono. Edipo va a Colono, ¿verdad? O en Colono, incolono, perdón. Entonces, esta es por eso decía Butler, cuando analiza la relación de Antígona, dice, ¿no? ¿Cómo explica Butler la vulnerabilidad y la puerización de la vida de Antígona, performada así por ser el producto de una relación incestuosa que viola las normas de parentesco y por usar un lenguaje masculino para reivindicar su acto? ¿Por qué? Porque frente a Creón, no le impiden tener capacidad de agencia y negarse a repetir la norma que performa su abyección, ¿no? Es decir, hacer uso de la performatividad queer, una estrategia para significar ser y hacer que ubica lo queer no en el territorio del esencialismo identitario, sino en el impulso performativo hacia nuevas posiciones relacionales a la normatividad. ¿Por qué esta segunda parte? Una, porque es fruto del incesto y dos, porque Antígona, en la tragedia de Sófocles, que va a ser analizada por Butler, ella analiza el discurso que, que realiza Antígona y cuando creo, hay un momento, un episodio en el que uno de los episodios, en un acto en el cual Creonte al descubrir a Antígona le dice, has enterrado tú a tu hermano y ella lo dice, sí, ¿estás arrepentida? Y ella le responde que no en el diálogo, ¿no? Entonces ella desde su condición, estamos pensando, obviamente Butler estudia la tragedia en el siglo V, ¿verdad? Antes de Cristo, dice, en ese momento las mujeres no podían hablar, pero Antígona, desde su posición de abyecta, porque es hija de un incesto y es mujer, no obstante eso, lo mismo posiciona y defiende su posición, ¿no? Defiende su posición y subvierte la relación que era la relación del tío, ¿verdad? Que era el rey hacia ella. Y por eso dice, em, lo, em, y negarse a repetir, ¿no? Creo, no le impiden tener capacidad de agencia y negarse a repetir la norma que performa su abyección. Es decir, hacer uso de la performatividad queer desde su posicionamiento, una estrategia para significar ser y hacer que ubica lo queer no en el territorio del esencialismo identitario, sino en el impulso performativo, cambiar la realidad hacia nuevas posiciones relacionales a la normatividad. Ahora, ¿cómo nace la teoría queer? La teoría queer nace, si tuviéramos que ir hacia atrás, ¿verdad? Porque nosotros decimos que es queer en inglés, queer significa o significó durante los años 20 y los años 30 en los Estados Unidos homosexual. Después de los años 30 empezó a ser resemantizado, ¿sí? Y fue adoptado por dramaturgas como Cherry Moraga, ¿verdad? Que era la amiga, la compañera de Gloria Anzaldúa, Carla Trujillo, ¿verdad? Y otras, y la Gloria Anzaldúa, que tomaron, empezó el tercer, que tomaron la palabra queer y la resignificaron como todas las categorías abyectas en un estudio o en una visión interseccional. ¿Qué quiere decir? Que no era solo, el queer no era solo el homosexual, era también la persona abyecta, el cuerpo racializado, era la migrante, ¿verdad? Y en eso ellas empiezan a crear este tipo de teoría queer, que es una teoría de posicionamiento, sin abandonar mi posición de chicana, migrante, queer, ¿verdad? Logro y quiero transformar la realidad que me crea o que performa a través de la palabra mi condicionamiento de subjugada, ¿no? De subyugada, perdón. Eh,
paso aquí y te dice, Butler durante una conferencia en Argentina, la filósofa, en 2015 aclara que la teoría sobre la performatividad queer puede contribuir a generar críticas radicales al sistema y ayudar a cambiar el paisaje político y de esta manera, tal vez, la teoría pueda generar una idea de vida más vivible, ya que abrir las categorías es una forma de experimentación con lo posible. Por lo tanto, la influencia de este feminismo en las dramaturgas, activistas y docentes habría configurado, esto es lo que yo digo, un teatro crítico que cumple un doble objetivo. En primer lugar, cuestionar aquello que en esos países se muestra como la historia oficial del horror a partir del accionar de la memoria colectiva y en segundo lugar, que se presente como un agente social que está contribuyendo en la reformulación de los marcos de construcción de lo humano en esos países, ¿no? Este nuevo teatro que están creando, esta nueva dramaturgia, ¿no? Siguiendo esta línea, lo queer funciona como prácticas transgresivas o liminales, ¿no? Y la teoría queer propone la hibridación como la única forma de resistencia contra las ideologías homogeneizadoras. La hibridación es un proceso manejable desde el punto de vista queer porque se puede abordar desde el nivel individual. Este concepto de hibridación, Butler lo utiliza a partir de la identidad cyborg, inicialmente planteada por Donna Haraway, ¿verdad? Quien desarrolla el concepto de transgresión de los límites, entendido como las fusiones y posibilidades que cada vez más personas se atreven a explorar en su militancia política. Así, el género, la raza y la conciencia de clase ya no constituyen la base de una unidad esencial. Estos son logros alcanzados a través de la experiencia histórica de realidades sociales contradictorias, como el patriarcado, el colonialismo, el racismo y el capitalismo. La filósofa Butler propone una antología social, una nueva visión, ¿no? Que estamos en una nueva visión, una ontología del ser humano, del cuerpo, donde se pueda repensar la precariedad, la vulnerabilidad, la interdependencia de los cuerpos, la exposición de los cuerpos y se tenga en consideración que el cuerpo de las mujeres sufre una mayor violencia en algunos contextos. El tercer punto era así. Otra característica es la nueva manera, esta visión, esta nueva visión queer, ¿verdad? Que influencia, que llega a América Latina a través de la tercera ola o la tercera onda, ¿verdad? Del feminismo, que está fuertemente influenciado por la teoría de género de Judith Butler, ¿verdad? Va a influenciar o va a crear, o sí, va a ser una característica en la nueva manera de hacer teatro que se desplaza desde el estudio centrado en lo semiótico hacia lo performativo. La obra, ya sean textos escritos o espectáculos, se consideran desde el proceso, desde el punto de vista, desde un espacio multidimensional, donde se da cita, donde se dan cita diferentes elementos, música, danza, vídeo, ritual, espacios públicos, para la creación de nuevas narrativas y realidades alternativas, ¿no? Como señala el profesor Marco de Marines. En América Latina, a partir de los años 80 del siglo XX, florece el arte de performance o arte de acción o arte no objetual, ¿verdad? Un género de difícil definición que florece en múltiples variedades a partir de la música, la poesía, la danza o el teatro. Se caracterizan por hacer un uso particularmente intenso y expuesto del cuerpo del ejecutante y por provocar participación de los espectadores. En los años 80 hablamos de performance para referirnos a infinidad de manifestaciones estéticas y no estrictamente, ¿verdad? Estéticas, para una y para otras. Algunos rasgos comunes, ¿verdad? A este tipo de prácticas serían los siguientes. Interesa más el proceso que el objeto terminado. Interesa más provocar una experiencia que una lectura en el espectador. Hay mezcla de disciplinas, teatro, artes plásticas, músicas, medios, texto, etcétera.
exhiben el cuerpo del ejecutante, muchas veces puesto en peligro, ¿verdad? Como señala el profesor Prieto de México. Desde la se- y además, desde la segunda mitad del siglo XX, fruto del desarrollo del llamado Nuevo Teatro, es decir, una nutrida combinación de prácticas y teorías de autores y grupos de teatro hispanoamericanos y no hispanoamericanos como el Living Theater, Peter Brook, Jerzy Grotowski, el Odin Theater, el Open Theater, la antropología teatral de Eugenio Barba, las exploraciones drama antropológicas unidas por Richard Skekener, el padre del performance, ¿verdad? Y el antropólogo Victor Turner, ¿verdad? Los Performance Studies de Richard Skekener y Diana Taylor con los estudios del hemisferio, ¿verdad? De teatro a través de la Academia de Hemisferio. El teatro del oprimido, creado por Augusto Boal en Brasil, ¿verdad? El teatro documental de Peter Weiss, la creación colectiva de Santiago García y Enrique Buenaventura en Colombia, y el grupo Yuyascani en Perú, y las recientes poéticas del duelo estudiadas por Víctor Beach en Perú, ¿verdad? Y también por Iliana Diegues, alumna del profesor Dubati, ¿verdad? Todos ellos van a crear el nuevo teatro. Un nuevo teatro, ¿verdad? Que vamos a encontrar en diálogo con los aportes de Butler, que van a dar como resultado las performances subversivas, dramaturgias de lo real, las cuales pueden intervenir o subvertir las normas en cuanto intentan interrumpir la mirada habitual para proponer la necesidad de mirar y de narrar de otra manera las historias violentas en las que se insertan. No se trata de afirmar que el arte puede estar sustituyendo la política, sino demostrar cómo en un continente cargado de ciclos de duelo no cerrados, partidos políticos poco sólidos con esferas públicas degradadas y con hondos desencuentros entre ricos y pobres, el teatro dirigido por colectivos de mujeres que siguen el feminismo butleriano o feminismo queer, ¿verdad? Actúa como dispositivo de memoria y como generador de nuevos sentidos críticos que buscan revalorizar los cuerpos indeseables, desechables, queer, emarginados, la, la alteridad en las representaciones culturales y en la vida cotidiana, ¿no? Como se llama Fischker-Litter, ¿verdad? La dramaturga. Karin, Como si Karin, perdona, si quieres lo que podemos hacer es, ahora que ya hemos introducido los casi los conceptos sí, esenciales y puesto que Sandra tiene que salir a las 6 hora española, si quieres podemos parar aquí esta explicación y luego retomarla cuando Sandra y perfecto. Jorge hayan dialogado y ya volvemos, con Emilia, porque ya has planteado algunos conceptos esenciales para entender Sí, yo el creo que el sí. planteamiento teórico del libro. Si queréis, pasamos, como os digo, al diálogo entre Sandra y Jorge y volvemos, a Perfecto, esos sí, sí. escenarios que Sí, estabas explicando, porque yo creo que del propio libro se va se del con la conversación yo se va creo que sí, yo creo que sí, porque ya lo que viene en realidad, el origen era en las primeras, ¿no? por O eso sea, te digo como que como ya tenemos esos elementos, pues si queréis pasamos al diálogo entre Sandra y Jorge. Es que estaba viendo los títulos de las autoras que estabais, comentando y veía también a Sara Uribe por un motivo que comentamos ayer. Bueno, Sandra, Jorge, si queréis nos explicáis un poquito el contenido del libro, estas 2 partes y cómo se complementan, y volvemos después de nuevo a sí, esos aspectos, teóricos. Muy bien, muchas gracias Beatriz y muchas gracias por la invitación a presentar este libro. Gracias Karin también por la propuesta del libro. Gracias a Emilia y a la Universidad de Milán por haberlo acogido. Y quizás ese es uno de los aspectos más relevantes del libro que tú estabas señalando en este momento, que es esta articulación entre artículos teóricos y críticos y textos dramatúrgicos, obras de teatro que evidentemente, y eso no lo voy a decir yo porque aquí tenemos a los especialistas en dramaturgia, la diferencia o la relación entre un
texto literario y su puesta en escena, bueno, ahí nace el fenómeno teatral. Pero es importante este texto que tenemos aquí. Quiero yo señalar un par de elementos nada más para no extenderme y que de verdad podamos conversar un poquito. Hablando de territorialidades, que lo mencionaste cuando presentaste a Jorge Dubati, y qué gusto ver a Jorge y verlo ahí hablando de territorialidades, verlo en el Teatro Cervantes de Buenos Aires. Yo en este momento estoy en la ciudad de Culiacán, en el estado de Sinaloa, en México. Estar en Culiacán y haber visto y conocer la realidad de México y la realidad sinaloense, la realidad del norte de México, y estar con el libro de Antígonas, me, me lleva a pensar y considerar esta idea de la territorialidad como algo fundamental, porque el tema que a mí más me importa de Antígona, de las Antígonas latinoamericanas y el tema que quisimos destacar también en el libro, es este vínculo, estamos hablando por supuesto de territorios de una violencia brutal. En este momento hablamos en México de más de 110,000 personas desaparecidas desde que el presidente Calderón declarara la llamada guerra contra el narco. Pero sobre todo en esta zona, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, tenemos una enorme cantidad de grupos de madres buscadoras. En este país no es el Estado el que ha salido a buscar a las personas desaparecidas. Han sido las propias madres, las propias familias, las que se han hecho cargo de esto. Con lo cual, el mito de Antígona resulta absolutamente actual. No estamos hablando ni siquiera de procesos de violencia y justicia y memoria que están realizándose, sino que estamos absolutamente sumergidos en un momento de violencia con características políticas muy diversas, porque esto no es una dictadura, es un gobierno democráticamente elegido con una línea política de izquierda. Sin embargo, el tema de derechos humanos y la violencia producida por el crimen organizado es uno de los temas que no se soluciona. Por eso quería traerlo a colación desde esta habitación de un hotel en pleno centro de Culiacán para hablar de la vigencia del mito de Antígona y de cómo seguimos pensando Antígona desde un lugar. A mí me interesa mucho uno de los conceptos que desarrolla Jorge Dubati, entre otros conceptos. Por supuesto, su trabajo es fundamental para pensar todo esto, eh, que es el teatro de los muertos. ¿De qué estamos hablando en este momento cuando hablamos de Antígona? ¿Y de qué estamos hablando cuando utilizamos la figura de Antígona, una figura absolutamente transformada ya desde la Antígona clásica, pasada por las distintas etapas? Y ahí me remito a lo que expuso Karin. eh, pero ¿de qué estamos hablando en términos vivenciales? Porque finalmente, cuando hablamos del teatro de los muertos o cuando hablamos de poéticas de la memoria, como lo hace Carlos Atizábal de Tramaluna, el teatro colombiano, un artículo también incluido en el libro, estamos hablando del momento actual y estamos hablando de herramientas, no solo teatrales, sino herramientas reflexivas para que podamos pensar y entender nuestra realidad política con dos ejes que me parece que es fundamental considerar: el eje ético y el eje estético, dentro de este contexto político y dentro de la lucha que cada una de nosotras y de nosotros en este mundo en el que somos a la vez creadores, activistas, académicos, profesores y demás, tenemos como responsabilidad en el ámbito de los derechos humanos. Entonces, ese sería para mí el contexto clave para entender a Antígona hoy. Es un momento además mundial plagado de Antígonas, ¿no? De mujeres, y cuando decimos Antígona y decimos mujeres, no es excluyente,
es el emblema, no excluye los demás actores sociales, sino que es emblemático de sus seres queridos. Y perdónenme, no sé con qué amanecieron allá, yo supongo que como todo el mundo, con las bombas que han caído sobre un hospital en Gaza. sí, Entonces, cuando estamos con estos temas, cuando vemos a la gente buscando los cuerpos de sus seres queridos bajo los escombros de Gaza o bajo los escombros de todo Medio Oriente, porque ya está desplegándose esto, o las pateras llegando con migrantes muertos en el Mediterráneo, etcétera, etcétera, ni se diga desde el lado latinoamericano, mexicano, frontera sur, frontera norte, Guatemala, El Salvador, etcétera. El mito de Antígona es una especie de lente para entender la realidad. Es una especie de, un poco como lo que pasa con las famosas gafas violetas del feminismo, que nos enseñó a mirar de otra manera la realidad. Lo mismo sucede para mí con el mito de Antígona. Antígona nos permite ver la realidad desde otro lugar y seguimos peleando como Antígonas, o siguen las Antígonas latinoamericanas, exigiendo respuesta de parte de los estados nacionales, de parte de las fuerzas del poder, que a veces tienen que ver con los gobiernos, pero tiene que ver con múltiples factores que están generando, perdón, estas violencias. Entonces, un poco por ahí quería empezar. Déjame, Jorge, creo que querías hablar, pero quería decir simplemente una frasecita que tiene que ver con tu Teatro de los Muertos, que a mí me parece excepcional, y hacer un cruce. Eso es lo que quiero hacer, a ver si puedo en los próximos meses, pero un cruce entre el Teatro de los Muertos y la poética de la memoria, y qué está sucediendo ahí en la escena latinoamericana. Y quería mencionar una frase de una gran poeta argentina que me resulta absolutamente conmovedora y pone en escena, como el tema del Teatro de los Muertos, las ausencias. Creo que tan importante como las presencias en el mito de Antígona son las ausencias, porque nuestras Antígonas, las que van desde la Franja de Gaza hasta el río Suchiate entre México y Guatemala, eh, son, Polinices no está. En el caso de Antígona, Polinices es un cuerpo que está y no tenemos permiso de enterrarlo. En el caso de nuestras Antígonas, los cuerpos no están. Entonces, a esa idea del teatro de muertos, me gustaría sumar esta frase como un disparador metafórico, digamos, de María Negroni, que dice, escribir es como abrazar un cuerpo que no se ve. Entonces, esta presencia de las ausencias, por decirlo de alguna manera, es uno de los motores y uno de la posibilidad de abrazar esta situación en la que vivimos y que nos obliga a pensar de otra manera. Le dejo la palabra a Jorge Dubati para que charlemos un ratito. Bueno, muchísimas gracias. La veo a Emilia también, no sé si también se sumará a la intervención. Yo quiero decir que primero agradecer la posibilidad de estar aquí, agradecer el prólogo que tan gentilmente me encargaron. La verdad, me siento muy honrado de haber podido escribir ese texto. Eh, y comentarles que me fascinó este tomo porque es un libro al que vuelvo, digamos, con permanente interés y en este caso, por una cuestión de tiempo, me interesaba poner el acento en un aspecto que me fascina, que el libro me permite pensarlo mucho, que es esta posibilidad de pensar a Antígona como una transpoética, ¿no? Es decir, como una unidad morfotemática, como diría el querido Claudio Guillén, una unidad morfotemática
que, digamos, está disponible en una suerte de patrimonio de la humanidad, ¿no? Eh, eh, para ser territorializado en diferentes contextos y en diferentes, digamos, oportunidades, ¿no? Siempre que pensemos territorio como encrucijadas geográfico, histórico, culturales y subjetivas, ¿no? Me interesa en ese sentido ver, digamos, la intensificación de esa disponibilidad, de esta transpoética, ¿no? De Antígona, sobre todo por algo que dice una investigadora argentina, que yo la cito en el prólogo y a cuyo libro también vuelvo permanentemente, que se llama María Gabriela Revoc. El libro se llama La actualidad de la experiencia de lo trágico y el paradigma de Antígona, donde ella define, digamos, Antígona como fundamentalmente un paradigma, ¿no? Es decir, el paradigma de la contemporaneidad. Ella dice el paradigma oculto de nuestra época, ¿no? Me interesaba mucho esta idea justamente de una transpoética y al mismo tiempo de la conexión entre esa transpoética y la idea de paradigma, ¿no? Porque justamente ella lo que sostiene, citándola a Revoc, dice que este paradigma de Antígona se relaciona con cito, el nuevo pensar desde y para la relación, ¿no? Bueno, ella cita especialmente un autor que se llama Helmut Fleischer, digamos, que encuentra, digamos, en la bisagra que cierra la modernidad y abre nuestra época, es decir, entre el fin del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, el abandono de la preferencia por el mito de Edipo para permitir la entrada en escena del mito de Antígona, ¿no? Y Revoc va a conectar, digamos, a partir de las lecturas de Kierkegaard, de Heidegger, de María Zambrano, entre otros autores, el mito de Antígona con lo que ella llama el retorno de lo trágico en el pensamiento contemporáneo, ¿no? Al que define como una verdadera cura de la omnipotencia, la fragmentación y el vacío formalismo de la racionalidad moderna, ¿no? En ese aspecto, digamos, hay algo muy interesante de esta idea de elevar, digamos, a la potencia cultural de Antígona, y esto me lo inspira este libro maravilloso, digamos, compilado por Karin y por Sandra, digamos, elevarla a paradigma y a transpoética, digamos, más allá incluso de los grandes núcleos temáticos sobre los que se pensó el mito, ¿no? Yo, en ese sentido, quiero retomar un libro que citó Karin, el de Rómulo Pianacci, Antígona, una tragedia latinoamericana, que tiene una segunda edición ampliada en el 2015, donde Pianacci dice fundamentalmente que el mito de Antígona toma el conflicto entre lo privado y lo público, el choque entre las leyes divinas y las leyes humanas, las cuestiones éticas entre el Estado y la familia o entre el Estado y el individuo, la conciencia privada versus el bienestar público, el legalismo coercitivo y el humanismo instintivo, y finalmente destaca esto del choque de la autoridad política con la identidad o la elección sexual, ¿no? No quiero desarrollarlo mucho más, pero nada más quería conectar esta idea de transpoética y paradigma de Antígona con otros dos componentes que me fascina, estoy, digamos, trabajando sobre esta cuestión, que es el tema de las políticas de la diferencia y las políticas de la revelación, ¿no? Digamos, ¿por qué volvemos a estas transpoéticas, ¿no? ¿Por qué volvemos a estas disponibilidades culturales que son como mojones de referencia para la humanidad? Bueno, por un lado, evidentemente por la dimensión, la monumentalidad significativa de este paradigma. Pero por otro lado, para implementar políticas de la diferencia, ¿no? Es decir, para establecer trazos
que permiten justamente cifrar nuestras territorialidades, nuestras problemáticas, y un concepto más que me gustaría agregar, digamos, también para generar políticas de la revelación, ¿no? Es decir, no solamente para diferenciarnos de, digamos, esa transpoética, sino también para revelar esa transpoética desde otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, quería decir esto, que me parece un libro muy estimulante, un libro que es imposible, ¿no? Que no estalle el pensamiento leyendo este libro increíble. Y bueno, y comentar justamente estas cuatro nociones: la noción de transpoética, la noción de paradigma, de políticas de la diferencia y de políticas de la revelación. Me parece, si seguimos con este diálogo, pero en un momento voy a decir algo muy breve para que pueda entrar Emilia a la conversación. Em, Hay, primero que, bueno, seguramente lo va a decir Emilia, pero es muy importante, ya que estamos recomendando tanto el libro, decir que el libro está en acceso abierto en la página de la Universidad de Milán. Eso es muy importante porque habla también de una democratización del conocimiento, tanto académico como crítico y reflexivo, ensayístico, que me parece que hay que destacar y que forma parte de esta línea ética que estamos mencionando con respecto a Antígona. Y luego hay un hilo que atraviesa, que sigue atravesando estos temas de los que nos ocupamos, eh, que es, y aparece en varios de los artículos, que es la pregunta nuevamente de si se puede hablar del horror. ¿Se puede hablar de los desaparecidos, se puede hablar de la tortura, se puede hablar de la violencia de género? ¿Es indecible el horror? ¿Es inefable el horror? Y esa pregunta aparece sobre todo en uno de los artículos, en el de Daniela Capona, que me parece súper interesante, que realmente está muy bien. Todos son artículos, los leímos mucho, los comentamos mucho, Karin y yo, mucho también con Emilia y con Danilo Manera, nuestro querido colega y editor en la Universidad de Milán, que hizo un gran trabajo. Eh, pero nuevamente aparece esta pregunta, que finalmente es la pregunta que guía el trabajo. Antígona nos permite, y por eso la actualidad del mito y la reactualización, la resemantización, como planteaba Karina al comienzo del mito de Antígona, volver a decir que el horror es indecible, le otorga, como propone, hacen una lectura Capona, propone esa idea de sacralización entonces del horror y poner a Antígona en escena y reescribir a Antígona es una eh, humanización del horror. Ese tema me parece importantísimo porque hemos hablado durante décadas sobre lo indecible de Auschwitz, básicamente, ¿no? Tomando Auschwitz como el emblema, el núcleo simbólico del horror. Y de pronto no nos habíamos preguntado si es indecible, qué tanto hacemos diciendo, si finalmente entonces quien tenía razón era Adorno con escribir un poeta después de escribir un poema después de Auschwitz es un acto de barbarie, y toda la discusión que decimos no, lo que quiso decir es otra cosa, y apareció Paul Celan y se dio cuenta, etcétera, etcétera. Pero finalmente sí existe esa unicidad de Auschwitz, y cuando pienso en Auschwitz pienso en todos los horrores que ya comentábamos al principio, pero este volver a aterrizar, humanizar el horror y quitarle el aura sagrada de aquello de lo que no se puede hablar, no, señoras, no, señores. Vamos a hablar y vamos a hablar desde la tierra, vamos a hablar desde remover los escombros, vamos a hablar desde los cuerpos con todos sus fluidos, con la sangre que estamos viendo en estas imágenes, que ahí viene otra discusión que deberíamos hacer, otro seminario y quizás otro libro sobre
retomando aquella idea de qué se puede mostrar del horror, ¿no? Estas imágenes que estamos viendo de los niñitos sangrantes en Gaza, etcétera. Me parece que aquí tenemos un tema de los que ha guiado siempre la reflexión en torno a la violencia y el ejercicio creativo y el ejercicio artístico, que vuelve a aparecer con mucha fuerza en el libro y que me parece que no es menor, porque si lo reunimos con el abrazo a los ausentes, lo reunimos con la búsqueda de los muertos, que son finalmente los que están en escena. Los que están en escena son los que no están, ¿no? Por eso las primeras expresiones, acuérdense cómo salen las madres con las fotos de sus ausentes, o acuérdense cómo bailan los familiares de desaparecidos chilenos, bailan la cueca sola. De alguna manera, Antígona, que estaba sola frente a Creonte, porque Ismene dijo, apeló al sentido común y le dijo, me da miedo, que también hay una reivindicación de la figura de Ismene en varios de los artículos. Ismene es la persona común y corriente, pero si pensamos en nuestras Antígonas latinoamericanas, también son las personas comunes y corrientes. Son las madres de familia, comunes y corrientes dicho en el mejor sentido, como ustedes y como yo. O sea, somos todos nosotros, todas nosotras, que de pronto, golpeadas por la violencia y por el horror, salen. Entonces, ahí tenemos, sí a una Antígona, pero a una Antígona que se ha transformado de Ismene en Antígona, porque Antígona siempre fue quien es, ¿no? Bueno, muy en el carácter del teatro griego. En cambio, estas Ismenes, en el momento en que el abrazo de cada noche al hijo o a la hija amada no encuentra ese cuerpo, se transforman en Antígonas. Esa Ismene abrazando el vacío, abrazando la ausencia, abrazando los cuerpos muertos que no están, se transforma en Antígona. Y a mí esa transformación me parece muy productiva en términos de reflexión y de creación, en términos de desafío intelectual, de lo que no se puede hablar y ahora sí hablamos, lo que no se puede decir y ahora sí decimos, lo que no se puede hacer como gente común y corriente y ahora somos la gente común y corriente la que estamos ahí. Yo mi parte la dejaría aquí porque me encantaría escuchar unos minutos a Emilia antes de seguir con el resto del diálogo, si les parece bien. Gracias, Sandra, y buenas tardes para todos. Lo que escuché ya me pareció deslumbrante y revelador, así que trato de ubicarme. Al principio pensé que mi participación en esta mesa, en este seminario, se refería un poco a la presentación de cómo estaba conformado el libro. Pero me parece que entrar en los detalles de esta conformación puede resultar un poco útil. Entonces, me enfocaría siempre partiendo un poco de la estructura del libro en algunos aspectos que me llamaron la atención. Bueno, primero quiero decir que este fue un libro largamente deseado. Largamente pensado. Yo tengo, no me acuerdo dónde, no me acuerdo las fechas, pero me acuerdo exactamente las escenas teatralmente, me acuerdo el grupo, la composición, las charlas con Sandra, con Karine, creo que estaba también Rosa, estaba también otras de las dramaturgas que después, Yamela, estábamos todas. Y la idea era, sí, claramente, es claro, la de volver a pensar en Antígona, o de manera un poco orgánica, o sea, un texto, un libro, pero la parte fuerte era la parte antológica, ¿no? Porque hay un tema difícil para la gente que quiere de alguna forma interesarse en el teatro, la dificultad de encontrar los textos. Entonces,
estos materiales importantes y difícilmente, muy difícilmente alcanzables, ¿no? Así que el gran trabajo fue reunir estos textos y yo pienso que, no sé si Jorge está de acuerdo, pero porque a él me remito como nuestro faro que nos ilumina sobre el tema, todas las cuestiones del teatro, pero esta parte antológica a mí me parece una parte esencial. Y una parte antológica, no solo en términos de lectura, porque entiendo que el teatro no se reduce a un plan hecho de textualidades, de lecturas, etcétera, pero sí circulando a través de la cadena del acceso abierto, esta cadena democrática, puede lanzar sugerencias a alguien que pueda decidir representarlo. O sea, si tú tienes el guión o como inspiración, eventualmente se puede también pensar en su devolución a la escena, ¿no? Entonces, esta me parece una cosa importante que hicieron Sandra y Karina, el esfuerzo enorme de reunir estos textos. Después, por supuesto, está la parte teórica, la parte teórico-crítica, pero también allí la parte teórico-crítica es una parte bastante particular y bien la define en esta hermosísima introducción Jorge cuando habla de un libro artístico-académico, ¿no? Porque finalmente en la parte también de textos teóricos críticos, son muchísimas las dramaturgas que no solo nos dan el texto, pero que también comentan, ¿no? Sobre producción del texto, la idea de Antígona, o sea, metateatro de alguna forma, pero sobre todo autobiografía, ¿no? Básicamente hay una especial calidad autobiográfica, ¿no? En este volumen, en este libro. Y en una calidad autobiográfica que de cierta forma vuelve también en la parte de los autores, porque si yo pienso en Jorge, bueno, toda la vida dedicada al teatro, entonces vida está también en las reflexiones teóricos críticas, bueno, también la Susana Reis, y yo me formé con los estudios de teoría literaria de Susana, ¿no? Y también Lilina López, la misma Giovanna Minardi, profunda, su vida está vinculada íntimamente con el Perú, entonces hay una dimensión íntima, autobiográfica, de específica conexión y un compromiso personal para con el tema. Y ya esto no, le da interés, aún más interés. El título me parece que es ya programático, ¿no? El título es programático porque cuando uno habla de Antígonas en América Latina, poéticas y políticas en diálogo, para mí todo esto se sintetiza en la específica condición de la Antígona de que estamos hablando, o sea, una Antígona que es definitivamente un sujeto político activo, ¿sí? Lo que es, en mi opinión, un poco el carácter general de las Antígonas latinoamericanas, ¿no? Esta calidad de sujetos políticos activos creo que es la calidad latinoamericana, estas Antígonas latinoamericanas de las que habló prefigurando estos caminos, por ejemplo, Rómulo Pianacci, naturalmente. Antígonas que también resultan, y otra vez retomo a Jorge, perfectamente territorializadas y situadas, aunque nos digan de las que son Antígonas que ya no pertenecen a una sola tradición, ¿no? Las múltiples tradiciones de las que vienen estas Antígonas es otro tema importante y en mi opinión las tradiciones a las cuales en este momento se remiten nuestras Antígonas, las Antígonas del libro, son básicamente dos, que es la gran tradición feminista a partir de los 70, que se suma, se une justo en esta misma convergencia temporal con la tradición de la universalización de los tropos del horror, ¿no? Holocausto y desaparición, ¿no? La otra gran vertiente. Por eso, otro hilo que me parece unir a estas Antígonas y fortalecer esta Antígona paradigma oculto de nuestra época es el tema de lo impensable, ¿no? Porque finalmente este horror, más que irrepresentable, creo,
alude a una calidad de impensabilidad, ¿no? Del horror tal como se manifiesta en nuestra época, con un punto cero de la historia, por supuesto, en el Holocausto, y desde allí, ¿no? La universalización de los tropos del horror. Se puede hablar del horror, se pregunta Sandra. Cuando lo estaba diciendo, a mí se me ocurrió pensar en una frase de Pilar Calveiro, que encabeza uno de los capítulos de Poder y Desaparición, donde ella me parece acordar que escribe, no sé si exactamente, pero el concepto debe ser este, cuando ella dice que la experiencia del horror no es indecible, pero sí es intransferible, ¿no? Que es una cosa diferente. O sea, en la experiencia del horror decir se puede decir de alguna forma, y aunque el teatro de los muertos tenga como eje una paradoja, ¿no? La paradoja de la representación cuando se refiere a la desaparición. O sea, cómo darle presencia a la ausencia, ¿no? Esto. Y a este punto es un tema que yo escuché, pero no es que aún no lo profundicé ni desarrollé suficientemente, pero es un tema específico para con el teatro, porque el teatro, con el cuerpo del actor, tiene una posibilidad, capacidad de darle específica presencia a esta ausencia, testimoniarla, reencarnarla. Entonces, quizás se pueda hablar, pero no sé, porque hay discusión alrededor de esto, ¿se puede o no se puede hablar de un teatro testimonial? Porque finalmente el cuerpo del actor no es el cuerpo del testigo. Entonces, aparentemente, con respecto de cierto concepto clásico del testimonio, no hay coincidencia, ¿no? Pero sí el cuerpo del actor es un cuerpo segundo que hereda la memoria del testigo y sigue traduciéndola. Entonces hay una testimonialidad segunda, en mi opinión, claro, no primera, ¿no? Porque mientras que en una narrativa testimonial típica, el testigo, el sobreviviente, escribe directamente su experiencia. En el teatro esto me parece que ocurre poco y sobre todo no ocurre en los textos nuestros, ¿no? Recogidos en la antología. Hay una leve diferencia, ¿no? Entre el cuerpo del testigo y el cuerpo del actor, ¿no? Cuando metes en la escena. Hay incrustaciones, pero igual yo pienso que se pueda atribuirle a este teatro de Antígona un carácter poderosamente testimonial. Porque en Antígona, efectivamente, esta Antígona paradigma, esta Antígona en donde el mito, por sus calidades simbólicas, excede la realidad, entonces la hiperrepresenta. En estas Antígonas están hablando los que no están hablando los ausentes, ¿no? Y su voz en una especie de cadena de citas, ¿no? Que vuelve a restituirle presencia. Entonces hay un poder testimonial del teatro que no sé hasta qué punto se ha trabajado, me imagino que sí, pero yo lo veo volver fuertemente también en este volumen. Más o menos iba por este lado un poco las primeras cosas que yo quería decirles que me parecieron importantísimas de este volumen. Yo lo considero bastante único, porque sí hubo la prefiguración de Pianacci, pero Pianacci en ese momento era un momento de apertura, ¿no? Era una cartografía, aún que necesitaba de un desarrollo analítico, necesitaba de los textos, hizo lo que era necesario hacer en este momento, pero este volumen es un paso que va más allá. Se nota, en mi opinión, también en el trabajo de edición, la experiencia que tienen las editoras, porque no sé si se mencionó hasta ahora, pero Karin finalmente en 2019 saca otro texto importante que es Las Antígonas del siglo XXI, que tenemos allá
bien evidenciado. Bueno, la misma Sandra, ¿no? Y también, sí, claro, claro. Entonces, gente que conoce el tema profundamente se dedicó. La misma Sandra que eligió, fue ella que un poco me abrió a mí, ¿no? A este campo de las Antígonas mexicanas y sucesivamente las latinoamericanas. Entonces, yo pienso que esta calidad, ¿no? de competencias de las editoras es muy visible en el trabajo de selección, orientación, la elección también de las personas que se podían convocar para esta escritura y para estas escrituras y reescrituras, apropiaciones. Y me parece, y ya, aquí lanzo solamente esta última idea, que no sé por cuál camino analógico, pero se me ocurre ser juntas dos formas de los mitos clásicos que en mi opinión está conociendo en América Latina una específica auge. Bueno, una es Antígona, pero por otro lado, no sé si tiene la calidad del mito en el sentido propio de la palabra, sí, pero sí, en forma de míticas las tiene, que es el auge del infierno de Dante. Porque hay una presencia formidable de la cita dantesca, una cita que puede ser puntual o puede ser estructural de obras, del infierno dantesco en las narrativas latinoamericanas contemporáneas. Y si pienso en el caso mexicano, en el caso de desaparecidos de migrantes, en el caso del tema, ¿no? Subyacente a las Antígonas, por ejemplo, mexicanas, la Sara Uribe, etcétera, se me ocurre pensar en Emiliano Monge, en Las Tierras Arrasadas, cuya novela entreteje 49 versos del infierno dantesco con otras tantas citas de los informes de la verdad, de Amnesty International, de los arbetes de los hermanos durante el camino que dan hospedaje. Entonces, es como si la indecibilidad vinculada al horror se recuperara y fuera posible, ¿no? Esta indecibilidad, superarla, o sea, decirla, acudiendo a las altas figuras literarias de nuestra cultura. O sea, la amplitud de los recursos del lenguaje, proporcionado por la alta literatura narrativa, dramatúrgica, poética, ¿no? Allí artística, considero el arte una de las formas de la literatura en términos de relato del horror en América Latina. Estoy también figurativamente, porque estoy pensando, por ejemplo, en Carlos Alonso, en Argentina, de Carlos Alonso, ¿no? Que dice lo indecible de la desaparición y del horror a través de las tablas, ¿no? Que comentan a la Divina Comedia y específicamente al infierno, ¿no? Entonces, Antígona, por un lado, y que viene de esta tradición específica de una Antígona contemporánea, básicamente nacida en los años 70, feministas y de las luchas políticas, etc. Y por otro lado, esta figura, que es la figura entendida como alegoría propiamente dantesca, que
están siendo, ¿no?, los grandes archivos también del lenguaje desde el cual decir este horror, ¿no? Y naturalmente con todo lo que significa, porque cuando el horror llega finalmente a la visibilidad, allí está el acto político, derivado del acto poético. No sé, estas eran un poco algunas de las ideas que me surgieron de la lectura de este libro infinito, que por supuesto, tan solo la parte antológica de por sí merece escrituras infinitas de comentarios, etcétera, porque claro, todas diferentísimas, aunque convergentes, ¿no? A través de el manifiesto, ¿no?, programático me parece realmente bastante homogéneo. Después las formas, ¿no?, en el que se encarna son absolutamente incomparables, entonces habría que decirlas cada una minuciosamente, etcétera, etcétera. Pero certifican el poder absoluto de estas figuras. Muchísimas gracias a los cuatro. Realmente teníamos muchísimo interés en este libro cuando Karin y yo nos pusimos un poco de acuerdo en esta presentación. Precisamente nosotros acabábamos de publicar un libro sobre la presencia de los mitos vinculados a mujeres en la dramaturgia, en concreto mexicana, y veíamos que en realidad, por un lado, hay una preocupación importante por parte de los investigadores en torno a estos temas, pero es fruto de esa producción dramática que está diciendo lo indecible, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? Como la presencia del mito, de la metáfora, puede permitir hablar de estos temas, ¿no? Sea, pues como decías, el infierno de Dante, sea Antígona o sea Deméter o sean otros personajes que puedan ayudarnos a reflexionar también sobre temas tan tremendos, ¿no? Y sobre realidades tan tremendas. Bueno, no sé si queréis en 2, 3 minutitos cerrar un poco. A mí claro, hay tantas cosas que plantear sobre el libro, pero a mí lo que me ha encantado también es que se viera la experiencia teatral de muchas de las personas que intervienen en el libro, ¿no? Desde actrices, directores, las propias autoras, hablando de esa experiencia, a mí me ha parecido maravilloso, ¿no? Porque planteaban cosas como lo que decía Emilia, ¿no? ¿Dónde sitúo mi cuerpo? Mi cuerpo está representando, mi cuerpo está lejos, estoy encarnando o estoy posicionándome respecto al personaje. En fin, me parecía realmente magnífico para ver los entresijos del teatro, ¿no? De esa forma viva, ¿no? Y cómo la experiencia se puede plasmar también ahí. En fin, hay muchísimas cosas, pero bueno, vosotros diréis, Karin, ábrete el micrófono y ánimo. A ver, yo solo agradecer y decirte que, bueno, era a lo mejor muy extenso lo que estaba diciendo, pero que sí quisiera recalcar lo último que tú has dicho, ¿no? O sea, cuando hablábamos con las dramaturgas de la cual Emilia hablaba, que eran Perla, Yamila, Jorge, Yamila decía, ¿sabes qué, Cari? Esto mismo que estamos haciendo, este librito nuestro, porque sacudíamos, perseguíamos tanto a Emilia y a Danilo, era por esto, porque decíamos, el mismo hecho de producirlo y publicarlo va a ser un gesto revolucionario, decíamos, ¿no? Porque estamos dialogando. Dijimos, me acuerdo que discutíamos mucho, ¿qué ponemos en tránsito? Ponemos de que están juntas, reunidas, no, en diálogo, porque esto se va a publicar en Italia. Dijimos, y lo que queremos es que estas Antígonas, muchas de ellas no editadas, ¿eh? Exacto. Entonces decíamos, son textos inéditos y lo bueno va a ser que van a poder por fin ver la luz en Italia, ¿no? Y bueno, qué mejor que la ubicación en la Universidad de Milán, ¿no? Entonces la idea era dar voz también a estas Antígonas que de una manera u otra, y eso ya no lo dije, están representadas. Este teatro, y como lo sabe muy bien el maestro Jorge Dubati, en este teatro participan, es un teatro donde participan mucho las víctimas mismas. En el teatro de Carlos Satizábal salen al escenario las madres de Soacha. ¿Eh? El teatro de Yamila. Yamilina es hija es hija de desaparecidos, ¿no? Daniela Gapona misma es hija de dos militares que, apoyaron, dos altos militares un alto militar que apoyó a Pinochet.
Entonces son todos hijos de una manera u otra involucrados de la realidad, que pertenecen a la realidad que ahora están tratando de subvertirla. ¿Quién desde el lado opuesto, como Daniela Capona, y quién buscando enterrar a su Polinices, o en el caso de las madres de Soacha, y que tratan de una manera metonímica de duelar esos cuerpos ausentes, de los cuales hablaba Sandra, ¿no? O sea, la idea es, ¿por qué performatividad queer? Porque somos queer, ¿sí? Esa es nuestra identidad. Somos personas que no tenemos, no somos, nuestra identidad es mestiza, somos abyectos, somos pobres, somos los emarginados, pero salimos al escenario para cambiar el escenario. ¿Y sabes cuál es el primer gesto revolucionario que hacemos a través del arte? El primer gesto político, que enterramos a nuestros muertos, porque tú me has prohibido el duelo, porque no me dejas ver el cuerpo, pero yo lo voy a duelar. Lo voy a duelar en el escenario, porque es eso, cerrar el ciclo del duelo, ¿no? Y creo que eso ha sido, que este teatro haya llegado a todos, yo creo que es un trabajo al del cual estoy muy agradecida a todos, ¿verdad? Y ahora a ti también, Beatriz, por darnos este espacio. Eso, más nada. Karin, sería bueno para los que nos están siguiendo que expliques cómo bajar el libro para poder tenerlo en archivo. Sí, mira, se tiene que entrar solo a la página de Diseñi. Esta de aquí, esta es la página de Diseñi y ahí te va a salir. ¿Desea usted, bueno, sale en italiano, desea usted la copia original o impresa o la copia en ebook? Y basta, y te dice en ebook, clicas y te puedes bajar el libro automáticamente en PDF. Es muy simple, es muy simple. Pero Nosotros lo vamos a dejar también en el Facebook del CEMAC, vamos a dejar el enlace Perfecto, para sí, que sí, lo puedo poner, claro que sí, sí. vamos a poner y lo pondremos también en el canal de YouTube cuando esta charla se quede grabada para que Perfecto. podamos acceder. De hecho, ya en la Universidad de Alicante ya hay investigadores que están trabajando con este libro, que están utilizando Qué bueno. algunas de las obras precisamente para concienciar en buena medida Sí, al alumnado español, pero también de otras latitudes de habla española, bonito, sí. en torno a estos problemas. Entonces, observar cómo es que realmente decíais, el título es magnífico, ¿no? Porque es poética y es política, ¿no? Es lo ético y es lo estético, ¿no? Entonces, cuando ambas Sí, se juntan ambas cosas, entonces es cuando florece este tipo de obras que te calan, pero que sabes que están que tienen detrás un trabajo escenográfico, dramaturgico excelente, ¿no? Bueno, no sé, perdona Jorge que te había cortado. No, 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 yo nada más agradecer y decir que, bueno, que por favor a quienes nos están siguiendo tomen contacto con el libro porque realmente es un tesoro y además es una puerta a un camino de investigación y de pensamiento eh, infinito, infinito realmente. Así que muchas gracias a Karin y muchas gracias a Sandra por este esfuerzo de llevar adelante esta edición. gracias a ti, Jorge. Pues muchísimas sí, gracias. Emilia, no sé si quieres sí. concluir. No, para la conclusión, además, sugerir este libro, por supuesto, no solo lo sugiero que se lea, pero se debe leer, es un libro absolutamente necesario, absolutamente oportuno. Por lo que se refiere a encontrarlo, también es muy fácil, basta poner el título del libro en la red e inmediatamente te sale el sitio, porque es el sitio de la universidad y lo vas a descargar sin mayor preocupación, ¿no? Y esta, si el espacio, además es un acceso abierto, Sí, diamante, como se llaman, porque es el en total gratuidad, no es el acceso abierto hecho de manera un poco pirata en otras formas. Entonces, realmente sí, democrática la circulación. También existe una copia en papel que se puede mandar si alguien necesita el petiche, que a veces nos da ternura, sigue dándonos ternura, por lo menos a algunos, entonces es muy fácil encontrarlo. Y realmente heroico el esfuerzo de Sandra y de Karin, porque yo que vi el trabajo de elaboración, de construcción de este libro, ha sido una operación
realmente compleja, porque además añadamos, claro, el acceso abierto es una maravilla, pero se cultiva de esta forma justo porque hay algunas figuras heroicas que sin prácticamente dinero hacen y construyen todo, inclusive la redacción en los comités científicos de estas colecciones son todas, ¿no? de profesores y se trabaja con una responsabilidad específica que no es una responsabilidad solo para con los contenidos de la obra, sino con su construcción, también la materialidad del libro le toca al editor de alguna forma. Y entonces ha sido regalar su tiempo, largo tiempo, en calendarios complicados para llegar con con este libro, por lo que significaba, ¿no? También me da mucha alegría el hecho de que cuando Karen dice, bueno, sale en Italia, no lo sé, a este punto la idea del territorio se me esfuma un poquito, porque sí, sale en Italia, sí, podemos decirlo, pero ¿qué Italia es? En realidad sale de un grupo de personas absolutamente camaleónticas que no saben ni a qué las migrantes, según la categoría PRIES. diasporizadas, lo que sea, sin frontera de ningún tipo, entonces es una experiencia notable. Y gracias a Beatriz, por supuesto, por haber gracias. Gracias. La verdad es que ha sido un gusto teneros, Sandra, Karin, Jorge, Emilia. Ha sido un gusto cerrar con vosotros que queríamos que fuera una semana y no un día de la mujer escritora. Creemos que estas Antígonas merecían pues ese comentario amplio, esa reflexión amplia y bueno, creo que nadie mejor que vosotros para hacerla. Así que muchísimas gracias por confiar de nuevo en el CEMAP para transmitirnos estas sabidurías que nos ayudan tanto en nuestro día a día, en nuestra investigación, pero también en nuestra docencia con el alumnado. Muchísimas gracias. Gracias.